En Radio USACH presentamos Somos Expertas, Nuestra Voz. Un espacio de conversación y reflexión con las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar más justo. Conduce la periodista Belén Merino Solar. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Los días miércoles en general para mí son muy bonitos porque me reencuentro con todas ustedes que nos están escuchando ahí en la radio USAT 94.5 y que se conectan con nosotros y nosotros en el Somos Expertas, Nuestra Voz. Así es, eso estás escuchando por Radio USAT en este momento. Como les digo, me pone muy contenta encontrarme los días miércoles porque es miércoles de reencontrarnos con historias de las diversas mujeres que nos visitan cada día miércoles en nuestro programa. Fíjense que antes de comenzar el programa del día de hoy, permítanme un par de minutos porque me quedé dando vueltas un poquito la invitada que tuvimos la semana pasada. Estuvimos conversando un poquito sobre el tema de la pensión de alimentos. No sé si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, les invito a que lo revisen ahí en nuestro YouTube de Radio USACH. En la sección Somos Expertas van a revisar el primer capítulo de la temporada 2 de Somos Expertas. Y nos visita una abogada, ¿cierto?, que nos comentó un poquito sobre el tema de la pensión de alimentos, ¿no? Y me quedo dando vueltas, ¿por qué? Porque pese a que se toman medidas para que esto no ocurra, el tema de los deudores de pensiones de alimentos sigue siendo un tema cada vez más frecuente. Fíjense que justo hoy día que venía para el trabajo, uno viene con sus audífonos, qué sé yo, y me metí, debo de reconocerlo, en la conversación de quienes venían al lado mío. Yo sé que eso no se hace, pero también sé que ustedes lo hacen en el metro y en la micro. Y eran dos hombres que venían curiosamente conversando de este tema y se venían como riendo de la situación. Y el tipo le decía, yo no tengo plata ni para mí, voy a tener plata para la pensión. Y dije, oh, qué curioso. Justamente hoy día voy a abordar un poquito ese tema en esta pequeña editorial que tengo preparada para ustedes. Y es que llegué a una investigación respecto a esto, de Macarena Vargas y Paz Pérez, que se llama Pensiones de Alimentos, algunas razones para explicar el fenómeno del incumplimiento. Porque claro, mi pregunta es, ¿por qué sigue ocurriendo? ¿Qué pasa que la pensión de alimentos y los deudores está tan normalizado en nuestro país? ¿Será que no se ha puesto el foco en lo verdaderamente importante? Con ello me refiero a los derechos fundamentales de las niñas y los niños a crecer en un entorno sano, saludable, a que no les falte un cuaderno, un lápiz para estudiar, a que tengan uniforme, a que tengan zapatos para caminar hacia el colegio. De eso estoy hablando cuando hablo de los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Según las investigadoras que les mencioné antes, cito textual, un segundo estudio de carácter cualitativo, empírico, exploratorio efectuado en 2014 por la Universidad Católica da cuenta de una percepción generalizada sobre la facilidad, fíjense, que tienen los alimentantes, eso se refiere a los deudores, para eludir el pago de la pensión de alimentos. Ello se debería a la poca eficiencia de las medidas de apremio y a la demora en la tramitación de las solicitudes de los alimentarios. Según datos del Poder Judicial, el 84% de los hombres demandados por causas de alimento no paga la pensión. Estamos diciendo que solo un 16% paga efectivamente. Así es que para cerrar, ¿no?, esta reflexión respecto a cuál es la verdadera responsabilidad del Estado respecto a esta problemática. Me da la impresión de que nos estamos centrando mucho en los deudores, los demandados y no en el rol del Estado. El Estado debe garantizar los derechos fundamentales de las niñas y los niños, a acompañar a las madres en este proceso, a resguardar realmente los derechos de las niñas y los niños. ¿Por qué quise partir con esto? Porque ustedes saben muy bien que pronto vienen elecciones presidenciales y también de senadores, diputados. Es súper importante que tengamos presente que el Estado tiene un rol que cumplir en estas materias. Debemos acelerar las políticas judiciales, debemos acelerar los procesos, acompañar a las mujeres. Esto es muy grave, se ha caricaturizado mucho el concepto de papito corazón, ustedes lo han escuchado mucho. Es grave el tema de la pensión de alimentos, estamos vulnerando los derechos de los niños y las niñas.
Y con esa reflexión, que me parece no menor, para cerrar un poquito el capítulo pasado, porque vamos aprendiendo juntas y juntos nuevos temas, ahora sí les quiero contar con quién vamos a estar el día de hoy en nuestro programa. Durante el año pasado ya abordamos un poquito el tema del bienestar animal, ustedes ya lo recuerdan. Y hoy en específico vamos a hablar de los perros. Así es, en este capítulo de Somos Expertas estaremos conversando con una periodista que con el tiempo fue convirtiéndose en educadora canina, fíjense, fundando así el emprendimiento Perros con Coraje, así se llaman, Perros con Coraje. En este espacio ella trabaja para empoderar a tutoras de perros con problemas conductuales, para formar, como dice ella misma, Perros con Coraje. Así es que en solo minutos vamos a estar conversando con Javiera Soto Tejo. Pero antes, yo siempre les invito a revisar nuestras redes sociales, a revisar los capítulos en YouTube, no solo de esta temporada, también de la temporada pasada. Hay muchas mujeres maravillosas, historias inspiradoras y que, como les decía antes, hemos aprendido infinidades con ellas. Ahora sí nos vamos a ir a una canción, vamos a ir con Natalia Lafourcade con Nunca Suficiente y regresamos. Estás en Somos Expertas, nuestra voz. Radio USACH, nuevas voces. Bien, ya estamos de regreso, yo digo como cada día miércoles, porque este es el segundo capítulo de Somos Expertas, nuestra voz. Y tú ya la estás viendo, si nos estás viendo, porque tú sabes que estamos en todas las plataformas. Estamos ahí en diariousach.cl, la señal 50.2. Estamos también en Radio USACH, también en la radio, ¿no? Tradicional, que nos puede escuchar. Así que por eso les digo, ya la están viendo y yo se las anticipé. Estamos con nuestra nueva experta que nos visita acá, periodista, comunicadora, educadora canina y fundadora de Perros con Coraje. Me encanta el nombre, Perros con Coraje. Un emprendimiento en el que ella busca empoderar a tutoras de perros que presentan problemas conductuales, logrando una convivencia lo más balanceada posible entre ellos y sus tutores. Estamos con Javiera Soto Tejo. Bienvenida, Javiera. Muchas gracias, Belén. Agradecerte la invitación también a todo el equipo. Yo soy seguidora de su programa, soy auditora. Así que, sí, no, muy agradecida de estar acá. Felicitarlos también por la segunda temporada. Sí. Así que nada, feliz de estar acá. Oye, Javiera, te anticipaste a la jugada porque mi primera pregunta era esa. Yo quería contarle a la gente que nos escucha que tú eres auditora del programa, el Somos Expertas. ¿Ya nos habías conocido por ahí? ¿Cómo nos conociste? ¿Por redes sociales? Yo estaba buscando un curso de conducción. Ya. Y yo siempre busco instancias que sean lideradas por mujeres o que sean por mujeres para mujeres. Autónomas. Entonces me encontré con autónomas, ¿ya? Y ahí escuché el capítulo que habían hecho con ellas, entonces ahí los empecé a escuchar también. Tomé el curso también con autónomas. Mira, ¡qué maravilla! Sí, así que por eso también soy seguidora del programa. Y hoy estás aquí. Hoy eres la protagonista de nuestro capítulo número 2. Así que yo le decía a Javiera que le agradecía este horario de almuerzo. Así que estamos acompañando a nuestros auditores ahí a comer, alguna cosita, acompañando con esta conversación tan agradable. Sí, autónomas, les mandamos un beso y un abrazo. Sí. Estuvo la temporada pasada y efectivamente son mujeres enseñándole a manejar a otras mujeres. Y tú tomaste el curso y todo bien. Sí, de hecho, mis perros fueron la motivación por la que tomé el curso. Mira, sí. ¿Por qué? Porque yo no estaba muy motivada por aprender a manejar, ¿ya? Era como, ¿por qué voy a aprender a manejar en esta selva llamada Santiago? Qué una locura. Qué una locura. Pero fue más que nada por salir con ellos de vacaciones, por llevarlos a lugares donde quería ir con ellos. Eso. ¿Tienes hartos perros? Tengo 2 perros ahora. Ya. Además de Tofi, que es la embajadora de Perros con Coraje. Ah, mira. Oye, Javiera, bueno, yo le contaba a Javiera que yo soy más gatuna que perruna, pero en general son los animales los que a uno les mueve, su bienestar, que estén bien, que sean tratados como nosotros nos gustaría que nos trataran. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre cómo nace esta idea de Perros con Coraje, que me encanta, porque el coraje es una palabra fuerza, ¿no? ¿Cómo nace la idea? Sí, mira, precisamente esa es la idea de Perros con Coraje, ¿ya? Como comunicar toda esta información con fuerza. Ir también romper de cierta forma algunos paradigmas sociales que hay en torno a la educación canina. Pero Perros con Coraje nace principalmente por Tofi y obviamente por mi motivación personal con los perros. O sea, siempre me han gustado los perros, desde chica siempre tuve perros. Y mi idea también era enfocarme en perros miedosos, porque se habla harto desde la reactividad, desde la agresión, pero poco desde el miedo.
¿ya? Sí. Si bien obviamente las agresiones vienen desde el miedo, se habla poco de esta reacción más huidiza que tienen algunos perros, más que de morder o de ladrar. Sí, como más timidez, ¿no? Claro, claro. Y Tofi es muy así, es como muy, Ah. muy introvertida de cierta forma. Oye, pero pasa mucho con las personas eso. Sí. Usualmente pasa que se enfoca mucho en los problemas conductuales de las... Yo lo estoy asemejando al tema más de nosotros, ¿no? Que es re parecido porque siempre se asemejan a los problemas conductuales cuando la gente es más extrovertida que introvertida. La introvertida es como, no pasa nada, no hace problema, déjenlo tranquilo, tranquila. Pero no, pues los perros también tienen que tener su atención a aquellos que son más tímidos, más temerosos. ¿Y qué necesidades vistes tú en el entorno que dijiste, oye, necesitamos hacer perros con coraje? Sí, mira, fue más que nada esto que te comentaba de abordar la reactividad desde el miedo, ¿ya? Y por otro lado, también aproveché como esta formación periodística que tengo de comunicar desde una lógica un poco más ética, porque en redes sociales solemos caer en que cualquiera publica información y no siempre se hace de una manera ética. Y eso también lo quise mezclar en Perros con Coraje y es algo que también estoy como desarrollando actualmente en la cuenta de Instagram, que es el principal canal de comunicación. ¿Cómo los pueden encontrar ahí, Perros con Coraje? Perros con Coraje, tal cual. Facilito, Perros con Coraje, ahí van a encontrar la información. Javiera, yo ya me salí de la pauta inmediatamente. Solo para preguntarte, ¿tú eres periodista, te dedicas al 100% a esto? ¿O tienes otro trabajo? Sí, me dedico, o sea, soy periodista, me dedico a trabajar en una agencia de marketing en la semana, full time. Y después los fines de semana me dedico full a Perros con Coraje. Oye, ¿es demandante la pega en la semana? Sí. Las agencias son trabajo duras. en agencia, es todo muy es demandante. Un horario bien complejo a veces. Es todo para ayer, entonces... Sí. Lo entendemos muy bien. Nosotros aquí no trabajamos en una agencia, pero trabajamos en un medio de comunicación en la contingencia todos los días. Hablemos de Tofi. Cuéntanos, nos has contado un poquito sobre Tofi, pero cuéntanos un poquito más, cómo llegó a tu vida, cómo la conociste. ¿Es hembra? Sí, es hembra, pero se llama Tofi porque quisimos ahí ser un poquito rupturistas con mi pololo y ponerle un nombre de perro. Perfecto, Tofi me encanta. Muy Perros con Coraje también. Sí, ¿y cuál es su historia? Mira, yo a Tofi la adopté cuando tenía 2 meses, ¿ya? Yo me independicé y siempre tuve perros, entonces como que me faltaba un perro en la vida. No concibo la vida sin un perro. Alcancé a estar como 2 meses viviendo sola hasta que después adopté a Tofi. Ella vivía en una fundación. Ya. Su mamá fue adoptada por la fundación cuando estaba preñada y un par de días después nacieron los cachorros y ahí nació Tofi. Eran una camada como de 10, 11 cachorros. Ya. Y ella siempre fue muy temerosa con todo. Tenía mucha sensibilidad auditiva, con distintos estímulos, era miedosa con las personas. Y cuando tenía como 5 meses más o menos, empezamos a acudir a educadores. Ya. Sentimos que no nos ayudaron mucho hasta que Tofi tuvo como 1 año y medio más o menos. Y ahí yo empecé a hacer un curso de educación canina. Y obviamente luego después me fui formando en distintas instituciones. Y para tomar también un poco con las riendas del asunto, porque veía que no veía muchos cambios en el comportamiento de Tofi. Pero también después me di cuenta que yo por un lado era muy exigente con ella, ¿ya? Y como educadora también era muy exigente con ella. Y ahí me tocó entender también que yo tenía como muchas expectativas de un perro, como que tenemos a nuestro perro ideal o al gato ideal en nuestra cabeza y en realidad eso está muy alejado de la realidad. Tofi era una perra miedosa, era como Coraje el perro cobarde. Y me tocó ahí también aterrizar expectativas respecto a lo que esperaba de Tofi. Expectativa realidad. Sí. Oye, Javiera, ¿y cómo se reflejaba esta conducta en Tofi? ¿Se escondía? ¿Se hacía pipí? Sí. ¿Qué te preocupó? Era huidiza. ¿Ya? Cuando la sacábamos a pasear, en realidad siempre tratamos de socializarla muy bien, de presentarle estímulos desde chiquitita, desde los 2 meses. Entonces la tomábamos en brazos y salíamos del edificio para que viera buses, personas, ruidos, y vivíamos en pleno centro. Entonces era muy abrumador para ella, considerando que ya era una perra miedosa. Exacto. Pero sí, su respuesta siempre fue como de huir. O de retraerse o encorvarse, que es muy común en los perros miedosos. ¿Ha mejorado, Tofi? Sí, ha mejorado, pero también hay un componente genético detrás, y como en todos los perros,
que no cambia, ¿ya? Perfecto. Entonces podemos trabajar mucho su conducta desde una terapia conductual, pero siempre hay un componente genético que considerar que marca de cierta forma la conducta de los perros. Qué importante eso que dices tú, porque claro, rescato lo de la expectativa, que a veces dicen, no, yo espero esto, y así como nosotros y nosotras tienen sus personalidades y sus tiempos. Sí, A veces totalmente. uno quiere todo para hoy, pero tienen sus etapas, sus procesos, y hay un Sí. factor genético que rescato que nos mencionas tú, que hay cosas que no se van a poder corregir quizás, Claro. no van a poder cambiar, ¿no? Desde tu experiencia, ¿por qué es tan importante que aprendamos a relacionarnos de manera sana con nuestros animales? Aprender a reconocer qué sienten. Uno después los va conociendo. Sí. Yo te digo, es muy chistoso. Yo no soy madre, digamos, de un bebé, pero Violeta, que es mi gata, es muy chistoso. Ya reconozco sus maullidos incluso, Claro. que es cuando quiere comida o cuando quiere jugar. Sí. ¿Por qué es tan importante que aprendamos esto? Sí, bueno, con Toffee también me pasa que tiene un ladrido, por ejemplo, para alertarme de algo y un Claro. ladrido cuando ya está más asustada o quiere Exacto. simplemente morder algo. Entonces, claro, es súper importante, como dices tú, para entenderlos, ¿ya? Es importante tener una comunicación clara con nuestros perros o con nuestras mascotas en general. Yo además tengo otro perro que es Simón, lo adoptamos hace 2 meses, ayer cumplió 2 meses con nosotros. Nuevita en la casa. Sí, y además tengo 2 Gervos, que son como unos hámsters, Ah, ya. pero un poquito más grandes. Mira. Entonces, sí, somos personas de animales. Tu propio zoológico en la casa. Sí, pero sí, es súper importante educarlos para entenderlos, para tener una comunicación clara, y es importante también ser empáticos con ellos, porque son seres sintientes, son seres que también se abruman, que se frustran. Es súper importante ser empáticos con ellos, ponernos en el lugar de nuestros perros o de nuestra mascota, de nuestros gatos. Incluso en los cambios que generamos. Nosotros nos compramos casa con mi marido hace poco y nos cambiamos y ese proceso de cambio de casa también implicó cambio de conducta en la Violeta. Claro. ¿Cachai? En que empieza a reconocer el espacio, empieza de a poquito a caminar, y a los 2 días ya era dueña de la casa. Pero hay que ser empático, no es que, cambiémoslo de casa, va a entender. Ellos no entienden como nosotros quizás, que entendís que te cambiaste de casa. Claro. Ellos no, quizás, oye, me cambiaron de mi espacio, ¿dónde está mi arenero? Sí. ¿Dónde está mi comida? Entonces, es súper importante también entender que hay un cambio cultural. Sí. Nos falta mucho, pero lo ves así también. Yo veo cada vez más empatía con los animales, los consideramos más parte de nuestra casa, de nuestra vida. No así hace mucho tiempo. Yo te digo, años atrás uno veía cómo trataban a los perros en la calle o la misma familia. Sí, El los perro en la papás, calle. los abuelos. Sí. ¿Ha cambiado efectivamente culturalmente eso? Sí, ha cambiado efectivamente. Ahora hay más preocupación por los animales, hay más conciencia de la tenencia responsable, aunque la tenencia responsable se sigue enfocando mucho en que le tengo que dar comida al perro, lo tengo que sacar a pasear y le tengo que poner sus vacunas y el microchip. Y hasta ahí llegamos con la tenencia responsable. Sí, es verdad. Pero también, claro, si bien hay más cuidados y hay más preocupación por los animales en general, también estamos cayendo mucho en humanizarlos excesivamente, ¿ya? Es totalmente normal humanizarlos porque es parte de nuestra naturaleza querer cuidar a un ser vivo. Pero, por ejemplo, estamos cayendo mucho en, no sé, ponerle ropita, que quizás el perro se sienta incómodo, ¿ya? Puedo perfectamente ponerle ropa a mi perra y esté totalmente bien, pero no todos los perros reaccionan igual. Entonces, hay que tener ojo también con hasta qué punto estoy llegando de incomodar a mi perro. Me encantan las opiniones controversiales, ¿cierto? Pero con coraje también. Sí, la que tú acabas de decir es una opinión incontroversial, porque puede que nos escuche mucha gente que de verdad ha humanizado bastante a sus mascotas y creen que está bien. Yo a veces lo veo en la calle, perritos, perritas vestidas de manera súper incómoda. Muy lindo su vestido, precioso. Unos outfits maravillosos. Yo me los quisiera, pero es súper incómodo. Tú los ves así como te decís, ¡ay, qué lata! Esta cuestión debe sentirse súper mal. Incluso hay otra gente que de verdad que los trata como un bebé. Yo recuerdo una amiga mía, no voy a decir su nombre, pero que su perrito era como que nosotros no podemos salir de la casa, ¿no? Yo no salgo de la casa porque está mi perro y mi perro no puede estar solo. Claro. Y su vida
era para que el perro se quedara solo, no se podía quedar solo. Entonces, yo creo que es súper importante, pero difícil también. ¿Cómo podríamos reconocer hasta qué punto eso es sano? Claro, ahí conviene cuestionarnos cómo se está sintiendo el perro, ver sus señales, ver si está como incómodo, por ejemplo, con un traje, porque le puedes poner un traje a un perro y perfectamente estar de lo mejor. Pero ahí empezar a fijarse y conocer a nuestros perros, como cuestionarse si está cómodo con eso, si se siente bien. Pero es súper importante eso. Y bueno, la humanización es totalmente normal, así tampoco hay que satanizarla. Pero claro, siempre hay que estar cuestionándose si lo que estoy haciendo afecta o no a mi perro. Claro, y también es importante entender que siguen siendo animales, Claro. ¿no? Tienen reacciones animales. Claro. Yo sé que la Violeta no quiere morderme de pesada ni para agredirme, pero son sus reacciones felinas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces también hay que entender eso, son animales al final del día. Efectivamente son nuestros compañeros, nuestras compañeras de vida, ¿cierto? Pero siguen siendo animales, en el fondo eso son, y tienen reacciones animales. Claro, ¿no? Reacciones naturales de ellos. Exacto, como todos lo tenemos también. Sí. Cuéntanos un poquito más de Perros con Coraje. Me llama la atención el nombre. ¿Cómo nace el nombre? El nombre, de hecho, se le ocurrió a mi pareja, al Fran. Ya. Porque a Tofi la comparábamos mucho con Coraje el perro cobarde. Ya, entonces nace como de ahí, como en ese juego de palabras y de empoderar a tutoras para tener perros valientes. Ya, entonces ahí está como el juego de palabras con el miedo también, pero que con me el enfoco coraje, más, claro. Me gustó mucho la palabra coraje. La voy a utilizar más recurrentemente. Sí. Es súper importante entender que en el tema de poder mejorar las conductas de los animales, uno puede caer en ciertas conductas como yo la he visto, que son negativas, que son castigos, que es dominación. ¿Cómo se maneja eso cuando ustedes capacitan a otras personas para que puedan corregir conductas de sus perros, en no caer en ese tema? Porque te digo, uno como humano, la frustración quizá es a gritar, decir, oye, no, y no te van a entender. Sí. No, a veces, de hecho, la otra vez leía que un personaje decía, no le grites a tu gato, y es que yo hablo de los gatos, perdón, porque tengo gatos, no le grites a tu gato porque no entiende por qué le estás gritando. No sabe, dice, algo pasa, me gritó, sentí, pero no está entendiendo necesariamente que eso que hizo está mal. ¿Cómo podemos, hay una línea delgada ahí entre el tema del castigo y no reproducir esto de la dominación, de sentir que tú eres dueño? Claro. No, y también está esta línea delgada con el maltrato animal, por ejemplo. Es súper fácil caer en el maltrato animal en esas situaciones. Sí. ¿Cómo manejan eso? Mira, es importante que las conductas, bueno, siempre hay una lógica de correcciones, ¿ya? Más allá de los castigos que uno se imagina, que es donde le pegan al perro, le gritonean o los dejan en el balcón, que es algo que también he escuchado. Por ejemplo, no sé, una tutora me dice, llego a mi casa, está todo roto y el perro sabe que hizo algo malo porque se va a esconder y yo después lo dejo en el balcón todo el día. En realidad el perro no sabe que hizo algo malo, lo que sí sabe es que la tutora está enojada porque olfatea el cambio hormonal que tiene la persona. ¿Ya? Entonces por eso se genera como una reacción de retraimiento o de susto. Que tú crees que te entendió que está... Exacto, o que siente culpa. Claro. Sí. Pero claro, es súper importante manejar también, por un lado, esa frustración de parte de los tutores y de que sean consistentes con el tiempo en que yo corrijo a mi perro, ¿ya? Porque es importante corregirlo, es importante ponerle límites, indicarle lo que está bien, lo que está mal, pero eso no quiere decir que lo haga con gritos o con golpes. Exacto. Siempre es importante ahí que manejen el tiempo de corrección, que lo corrijan a tiempo, en el momento en que están viendo la conducta. Si ocurre horas después, el perro no va a entender nada. Exacto. Y después de esto, es importante que redireccionemos la conducta. Que si bien le hagamos una corrección, que puede ser un simple no para el perro, redirijamos esa conducta a algo que sí queramos que haga, para que él entienda qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que esperamos de él. Exacto. ¿Y funciona este tema de darle premios? Sí, eso es más que nada refuerzo positivo. ¿Ya? Nosotros entregamos un estímulo placentero, que muchas veces es la comida, en la mayoría de los perros. Un snack. Para aumentar una conducta.
Ajá. ¿Ya? Entonces a eso nos referimos con refuerzo positivo. Sí, yo pensaba que, por ejemplo, cuando hablábamos de la línea delgada, lo que ocurre en los circos, por ejemplo, Claro. que es terrible. Cómo Sí. ellos, a la fuerza, a punta de maltrato, hacen que el animal, claro, efectivamente tiene miedo porque sabe que si es así, levantáis tu brazo es porque te va a pegar o te va a hacer algo que te duela. Claro. Entonces es súper importante que se entienda que jamás vamos a poder mejorar conductas de nuestros animales pegándoles. Exacto. Y es un llamado de verdad a las personas a respetar a sus animales. Yo de verdad que veo a veces en la calle, cuando los andan paseando, conductas súper feas a veces con sus Tirones perros. de correa. Sí, tirones feos, te Sí. digo. Y además a veces lo andan trayendo, yo no sé, porque la Violeta no la saco a pasear, pero no sé si está bien, pero los amarran de aquí del cuello y los traen del cuello. Me parece que tienen que traerlos como desde el lomo, ¿no? Es súper relativo. Ya. Pero ahí, claro, lo importante es que no tire al perro, no lo tironee. Un perro puede pasear con collar perfectamente sin tirar de la correa. Y otro perro puede pasear con arnés perfectamente. Claro. Ahí siempre va a depender del perro. Es muy variable la situación. Pero claro, es muy importante no caer en la línea del maltrato animal y siempre actuar desde el respeto hacia ese animal. Exacto. Así como a los niños, que cierto que, Claro. que se llama a criarles de manera respetuosa. Exacto. Un poco de eso hablábamos al principio del programa, de sus derechos. Los animales también tienen sus derechos y es que se les cuide, se les respete. No vamos a llegar a cambiar a conductas a nivel de griterío, maltrato. Al contrario, yo creo que el amor, el cariño, la dedicación que le podamos poner efectivamente va a ser un cambio. Sí, totalmente. Oye, Javiera, vamos a seguir conversando en el segundo bloque. Está muy interesante. Sobre todo le pido que se conecten ahí quienes tienen animales en su casa. Este programa es dedicado a ustedes, que nos van a entender, la verdad. Todo lo que hablemos aquí nos van a entender ese amor profundo que tenemos respecto a su compañía, su cariño, qué sé yo. Así que vamos a ir a una canción, ¿les parece? Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a De Haber Sabido con Rosario Alfonso y estamos de vuelta. En Radio USACH somos expertas. Nuestra voz. 1:35 de la tarde, para que sepan que estamos completamente en vivo acá en nuestro programa Somos Expertas Nuestra Voz. Esa es una innovación que estamos haciendo en esta segunda temporada que me parece extraordinario. Me parece que es maravilloso hacer radio en vivo. Así que si quieren interactuar con nosotras ahí en nuestras redes sociales, ingresen ahí @radiousach por Instagram y déjenos sus comentarios también. Lo pueden dejar también después. Van a poder revisar contenido también ahí de esta misma entrevista. Hay algún extracto de esta entrevista, lo pueden compartir, lo pueden comentar, por supuesto. ¿Con quién estamos? Si recién te estás conectando, espero que no y espero que esté desde el comienzo, pero si recién te conectaste, estamos con Javiera Soto Tejo, periodista de profesión, pero que también se desempeña en el emprendimiento de Perros con Coraje. ¿Así? ¿Lo dije bien? Sí. Perros con Coraje. Perros con Coraje, que lo pueden encontrar en Instagram, ¿eh? Lo pueden buscar así tal cual, Perros con Coraje. Así que estamos conversando con Javiera y me gusta mucho, Javiera, porque el capítulo pasado estuvimos hablando de los niños y niñas y de la importancia de resguardar sus derechos y ahora estamos hablando de los animales. Sí. O sea, estamos hablando de públicos muy vulnerables que necesitan de nosotros y de nosotras, porque yo imagínate tú, si a nuestra mascota la dejamos sin comida todo el día, se muere, Claro. no nos necesitan. Entonces, me gusta mucho que estemos hablando de estos temas que a veces no se abordan mucho, son como temas muy cotidianos y no se le da la seriedad que merecen. Javiera, cuéntanos un poquito más de tu emprendimiento y cómo empiezas a mezclar este mundo del periodismo con, porque tú eres periodista de profesión, ¿no? Sí. Nos contaste que trabajabas de lunes a viernes en una agencia y que el fin de semana ahí te abocas a Perros con Coraje. Pero ¿cómo dijiste, oye, estos dos mundos parece que conversan? Sí, bueno, decidí tener ahí mi mood Hannah Montana, aprovechando lo mejor de los dos mundos. Sí, pero eso fue algo más que nada reciente. Yo cuando creé la cuenta, que fue en 2022, 2023, por ahí, no estaba pensando en voy a aprovechar mis dotes periodísticos para crear Perros con Coraje. Fue algo más bien reciente y que surge también por el feminismo, porque yo como mujer feminista sentí que tenía la necesidad de ver como ciertos escenarios dentro de la educación canina que pueden caer también en la misoginia.
Entonces se me ocurrió esta idea de ir mezclando estas dos cosas, porque también por un tiempo quise dedicarme solamente a Perros con Coraje, pero estaba como este otro trabajo donde estaba full time, entonces llegaba al final del día, no tenía mucho tiempo para dedicarle a Perros con Coraje, prefería dedicárselo a mis perros, y al final terminé mezclando esto, haciendo siempre una comunicación ética en redes sociales, pero eso. Me gustó mucho lo que comentaste respecto de cómo lo ves desde el género, ¿no? Porque el feminismo es transversal a distintas áreas, no solamente a lo que uno podría decir hablar de feminismo, político, social, cultural, trasciende muchos temas, incluso porque yo tengo acá una pregunta que es ¿cómo influye el género en la forma en que mujeres y hombres suelen aproximarse al adiestramiento o al cuidado de sus perros? Eso es súper interesante porque yo he leído algunos estudios, siempre respecto a los gatos, discúlpenme, respecto de que los gatos y las gatas son más sensibles a un tipo de voz, un tono de voz, que es el tono tradicional de las mujeres, ¿no? Pero los perros, ¿cómo se diferencia esto del género? Sí, es súper, bueno, está bien marcado también. Por ejemplo, si hacemos la bajada a los educadores o adiestradores, todavía existen educadores que se visten casi como militares para enseñar a los perros. Sí. Ya, y estamos en el siglo XXI. Y también se ve que hay una aproximación mucho más fría cuando se trata de educar a los perros. Esto yo lo estoy diciendo desde lo que he visto yo, ¿ya? Entonces no es como nada muy, muy general. Sí. Y hay una aproximación mucho más fría y que quizás no valida tanto las emociones de los tutores. Porque si hay algo que yo también hago en Perros con Coraje es validar cómo se sienten las tutoras, que son tutoras en su mayoría con las que trabajo, más que tutores. Y claro, es un comportamiento bastante marcado entre hombres y mujeres. O también nos encontramos con este tutor que deja a su perro sin correa, y que va caminando como todo rudo por la calle, así como aquí vengo yo con mi perro sin correa. Y se ven como esas conductas que son detalles, pero que uno con esta mirada feminista o perspectiva de género se da cuenta. Sí. Claro, lo que tú dices, yo he visto muchos videos de adiestradores caninos y claro, efectivamente se visten como militares. Qué impresionante eso, me estaba dando cuenta de eso. Cuando uno ve en YouTube, qué sé yo, y siempre con mucho griterío, ¿ah? Sí. Con mucha fuerza. Con la voz de macho. Sí, claro, y un poco violento incluso. Como, no, tú eres el que domina a tu perro. Claro. Y de verdad que no sé si necesariamente, o sea, no es así, efectivamente. Pero con lo que hablábamos delante, o sea, yo creo que hay un tema de un montón de temas culturales que se han normalizado. Exacto. Y no solo en los perros, yo creo que en los niños también y en la forma de educar. Por eso la educación tiene que cambiar, ¿no? Porque esta educación a base de miedo y de terror, que yo lo veo no solamente en la educación, también lo veo en otros espacios laborales, por ejemplo, cuando el jefe impone en base a terror, a miedo, a agresión, a maltrato. Eso es de la vieja escuela, eso ya no va con la actualidad, eso ya no tiene ningún sentido. Y eso se traspasa también a este tema, ¿no?, del bienestar animal. Cuéntame un poquito, Javiera, ¿cómo es la tutoría? ¿Cómo es desde que se acercan a ti? Por ejemplo, te mandan un mensaje por Instagram. ¿Y cómo empiezan las tutorías? ¿Son presenciales, me imagino? Yo me acuerdo que un amigo mío, Vicente, hizo una tutoría una vez por Zoom. ¿Puede ser o no? Sí, con su perro. Y nosotros nos reíamos porque era muy chistoso. El perro jamás prestó atención. Fue una locura. El perro se le fue, no sé qué. Pero ¿cómo es este trato? ¿Hacen clases? ¿Cómo es? Sí, mira, yo ofrezco programas más que clases individuales. Más que nada para que haya una constancia en el entrenamiento. ¿Ya? Porque generalmente ocurre que cuando toman clases individuales dejan el entrenamiento tirado a mitad de camino y después no lo retoman, pasan meses, lo vuelven a retomar, el perro está peor. Entonces, para mí es mejor ofrecer programas. ¿Ya? Estos programas en general duran entre 2 a 3 meses, dependiendo de lo que se tenga que trabajar con el perro, que siempre es modificación de conducta. Y es un proceso que toma tiempo. Siempre son clases semanales, idealmente, una vez a la semana. Y lo que yo voy haciendo es que... ¿Tú vas al domicilio de la persona? Voy al domicilio, pero también ofrezco clases online.
Ah, ya Sí, viste. también hago eso Eran del Zoom. reales. Es real. Pero sí, lo que hago para que el perro no se le arranque y no se le vaya a cualquier parte, siempre advierto que ojalá tengan algún premio o alguna comida Pa' de alto mantener ahí valor la para atención, mantener la po. atención, que estén con su correa también para Claro. gestionar mejor la situación Sí. y evitar, claro, esas huidas. Pero siempre es mejor lo presencial. Para mí sí. Hay Sí. gente que prefiere solamente online, incluso tengo colegas que solamente tienen clases online, pero para mí en lo personal es mejor presencial porque así no paso por alto ciertas cosas que pueden pasar desapercibidas online. Exacto. Sí, no hay cómo estar ahí, ¿no? Claro. Palpar, mirar, Sí, escuchar. ver detalles de cómo los tutores Cómo se interactúan, mueve. cómo se mueven. Claro, la interacción entre Sí. ellos. Yo me preguntaba también, ¿por qué te dedicaste a los perros? Porque claro, los gatos son otro mundo. Pero ¿por qué decidiste los perros en tu vida? Siempre me han gustado los perros, ¿ya? Para mí tienen un significado muy especial porque tengo 3 hermanos más, somos una familia grande, pero son mucho mayores. Cuando yo nací, ellos ya tenían 15, 18 años. Entonces, mi infancia la pasé junto a un perro. ¿Ya? Él era como mi compañero de infancia, mi perrita. Y siempre tuve una conexión especial con los perros, siempre me gustaron mucho. Pero me gustan los animales en general. Si fuera por mí, viviría en una granja. Llena de animales. Lleno de animales. Y sí, bueno, con la Tofi surgió ya esta motivación de dedicarme a la educación canina. Ya, ahí nace el amor. Sí. Para quienes nos estén escuchando, ¿en qué momento deberían consultar a este tipo de asesorías de mejora conductual? ¿Qué deberían observar? Porque uno no sabe, es como, se le va a pasar, Claro. es así. ¿Qué cosas podrían indicarnos que de verdad necesitan apoyo? Porque nosotros el año pasado tuvimos aquí a Bienestar Animal, no me acuerdo muy bien, perdónenme, es que han pasado más de 40, 50, ahí Felipe me va a corregir, mujeres han pasado por nuestro programa, todas maravillosas, perfectas y con tremendos emprendimientos. Y también nos comentaban un poquito de esto de las conductas y ellos hablaban también de ciertos medicamentos naturales que se les daba para que pudieran estar más tranquilos. Entonces, aquí hay que estar pendiente, alerta, para poder pedir ayuda o apoyo o asesoría. Mira, la idea es pedir ayuda en el minuto en que el perro entra a la casa, ¿ya? Si es un tutor que no es experimentado, que es tutor novato, con mayor razón, porque suelen cometerse muchos errores y a veces inconscientemente dentro de la educación de nuestro perro. Así debería ser, pero no es lo ideal, ¿ya? O sea, no es lo que ocurre normalmente. La gente llega cuando el perro ya tiene los problemas. Sí. Claro, eso es como actuar desde la prevención, pero cuando nos enfocamos en la modificación de conducta, la idea es que las personas se fijen en cómo está interactuando su perro, por ejemplo, con otros perros. Ya. Si es invasivo al acercarse con otros perros. Si rehuye. O si le tiene miedo a las personas. Más que nada que aprendan a leer también su lenguaje canino, su lenguaje corporal. Si está con las orejas hacia atrás o con los ojitos más blancos, que se les dice ojos de ballena, que es cuando tienen como cierto miedo, cierta inseguridad, muestran mucho esta parte blanca de los ojos. Mira. Los relamidos también son señales de incomodidad. O cuando, no Relamido sé, es cuando... cuando se lamen harto el hocico. Ya. Sí, también es una señal de incomodidad, es como una señal de estrés y una manera también para ellos de canalizar esa situación. Huir, como decías tú, o mover la cola. El simple movimiento de la cola no siempre es felicidad. A veces puede indicar inquietud o incomodidad frente a una situación. Pero uno se puede fijar en muchas cosas. Alertas. Muchas alertas. Oye, Javiera, ¿y tú, esto ya es una pregunta personal de tu experiencia, por supuesto que no estamos generalizando, pero ¿estás de acuerdo con medicar a los perros? Sí, pero siempre es súper evaluable, hay que analizar cada situación, depende de cada perro. A veces se logran resultados, la mayoría de las veces, al menos en mi caso, siempre con una terapia conductual. No es necesario una terapia etológica o con medicina de por medio, ¿ya? Y también es nuestro trabajo como educadores alertar a los tutores cuando creemos que es necesario utilizar medicación.
Perfecto. Pero cuando hay mucha medicación detrás y solo se basa en medicación, la rehabilitación no tiene ningún sentido porque no estamos trabajando el problema de raíz. No estamos en el fondo. Claro. Sí, te lo preguntaba porque también es importante decirle a la gente que no es bueno automedicar a los perritos ni a sus mascotas. Uno ve comúnmente a la gente, no, si darle un cuarto de no sé qué, que se pasan el dato, o en Google, que darle la mitad de un paracetamol, les dan pastillas incluso de humanos, ¿cierto?, a los perros. Entonces, por eso te preguntaba, porque claro, nos habían contado las otras chicas que habían venido que efectivamente también pensaban muy, muy parecido a ti, pero también les interesaba mucho el tema de la terapia como con cosas naturales también, como flores de Bach, Claro. que es súper importante. Entonces, ahí el llamado también, nuevamente a la gente, a no darle pastillas a los perros porque se les ocurrió o porque un vecino, porque esto es muy común. No, si a mi al amigo mío que tiene una perra le dieron anecdótica. Claro, le dieron esta pastilla, entonces yo la compré. O sea, y cuando hay que medicarlo, ¿tienen que ir al veterinario? Deberían tener una indicación médica detrás, una indicación veterinaria, ¿no? Es como que yo vaya a comprar un remedio, por ejemplo, sucede mucho con los fuegos artificiales al Año Nuevo. La gente seda a los perros y es peor porque el perro sigue escuchando los sonidos, pero su cuerpo no se puede mover, entonces es traumante para ellos. Y que ya de por sí es traumante escuchar esos sonidos. Sí, total. Oye, Javiera, ¿qué tipo de contenido podemos encontrar en tu Instagram? ¿Qué hacen ahí? Mira, publico harto contenido sobre convivencia. Me interesa mucho. Yo me voy a meter a los que nos están escuchando, lo que estoy haciendo en este momento es buscando perros con coraje. Sí, publico harto contenido sobre convivencia. Me interesa mucho lo que son las interacciones entre tutores y entre perros y abordarlo siempre desde una perspectiva empática. Por ejemplo, que yo vaya con mi perra caminando no quiere decir que permita que venga otro perro y llegue y se acerque. Lo correcto ahí es preguntar si me puedo acercar al otro perro. Pero se da mucho y se asume y está muy normalizado que lleguen otros tutores, acerquen a su perro y después ocurren accidentes. Mi perra, no sé, por ejemplo, puede morder a alguien o puede morder al otro perro porque la interacción fue muy invasiva. Exacto. Me enfoco mucho en eso. Y hablo harto también sobre límites, porque creo que es algo que está muy satanizado, como el decirle que no al perro para algunas personas es terrible, pero es parte de la comunicación con ellos. Sí. O sea, establecer límites, reglas, para que haya siempre una comunicación clara, una comunicación fluida. Los perros no son animales verbales como nosotros, entonces es súper importante también usar gestos para ayudarlos a entender. Ser súper consistentes con la comunicación, ese es otro punto muy importante también. Súper interesante, yo estoy revisando el Instagram. Qué linda la estética, me gusta mucho. Muy morada. Sí, muy morada. ¿Los haces tú, los grabas, los editas? ¿Cómo sí, es? yo hago todo. Ya la haces toda. Porque también está la Javiera en los videos, de hecho apreté uno que me gustó mucho, de que micromachismos en el mundo canino. Sí. Y eso era lo que estábamos hablando, ¿no? Ese video, fue como el primer video donde ya me puse a hablar de machismo como tal. Y solamente di como 3 ejemplos de cosas que me habían pasado en los paseos y llegó un colega a decirme como, estás equivocada, esto es así y esto es así. Entonces, sí, causó un poquito de revuelo ahí. Sí, interesante, no lo había pensado. Y ahí es como, el que te pasa en los paseos que es como, bueno, no alcanza a ver todo el rato porque si me pongo a ver sería de mala educación. Los voy a ver después, ¿ah? ¿Qué pasa en los paseos? ¿Como que te tiran el perro encima? ¿O que te enseñan a controlar a tu perro? ¿Te empiezan a explicar, oye, qué? Sí, nos faltan los tutores que se acercan y te dicen así como, ¿por qué no sueltas a tu perro para que sea libre? ¿Ya? Y como que se empiezan a entrometer en esa interacción que yo tengo con mi perro. O también, claro, llegan estos tutores a decirte como, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? A eso me refiero. Sí. Son cosas muy sutiles, pero por eso también son micromachismos. Sí, total. Y que marcan la diferencia Claro. al final. Invitarles a conocer el Instagram. Me gustó mucho el contenido porque es sencillo, se entiende muy bien. ¿Qué pasa con eso? Me puse a pensar en una cosa, porque los veo mucho. Yo no soy dueña de perro, entonces no saco a pasear a nadie, a mí nomás, cuando tengo ganas de salir. ¿Qué pasa con esto que los perros los dejan libres? Yo no estoy de acuerdo, porque de verdad que he visto casi atropellos, he visto perros peleando con otro, agarrándose con... hay que tener el control siempre de tu perro con correa. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, en términos conductuales. Sí, es súper complejo, sobre todo porque ahora está muy normalizado dejar al perro sin correa, ¿ya? Y es como, y el argumento en general es para que el perro sea libre, ¿ya? Pero un perro puede ser libre y puede ser feliz con correa, ¿ya? También tiene que ver con cómo vemos los paseos con el perro, porque por ejemplo para mí los paseos con mis perros son para pasar el tiempo con ellos, no es como para Exacto. soltarlos y que vayan a hacer lo que quieran. Pero yo por lo menos no estoy de acuerdo con dejar al perro sin correa. Uno, porque es un peligro público, ¿ya? Sí. El perro puede arrancarse, lo pueden atropellar y puede causar un accidente a la otra persona. Total. Puede morder a alguien si es reactivo, o puede venir otro perro y lo ataca. Entonces perdemos totalmente el control de la situación. Sí. Y tiene que ver con cuidar a nuestros perros, no tiene que ver con que le dejo la correa para dominar a mi perro. Exacto. Que también es visto de esa forma Sí. en algunas situaciones. Sí. Pero siempre hay que ser súper consciente también con los demás, como con la convivencia con los demás. Si yo voy al parque y suelto a mi perro, también tengo que ser consciente de que en el parque van a haber niños, van a haber, no sé, personas mayores que quieren estar tranquilas, que no quieren tener al perro encima. No a todos les gustan los perros. Y no a todos les gustan los perros. O a mí, por ejemplo, que soy educadora, no me gusta que se me tiren los perros encima. Y me dedico a los perros. Entonces, claro. claro, ¿Qué queda para los demás? ¿Qué queda para los demás? Sí, es verdad. Oye, Javiera, ya vamos a ir terminando el programa. Yo te pido que después nos compartas también ahí en tus redes sociales. Obvio. Para que nos vean. Después va a quedar por YouTube este programa para que la gente los pueda ver, revisar, replicar ahí en sus redes sociales, porque llegamos a más mujeres. Me gustaría que les dejaras un mensaje a quienes nos están escuchando. Nos gusta mucho terminar la entrevista con eso, que les puedas dedicar unas palabras a las mujeres que de verdad que nos siguen harto, nos escuchan mucho. Este es un espacio para nosotras que yo creo que hacía mucha falta en los medios públicos, que se conozcan historias de vida de mujeres, que nos dediquemos una hora a nosotras. Así es que bueno, los micrófonos abiertos, Javiera. Muchas gracias. No, más que nada pedirles que observen, que se cuestionen todo, ¿ya? Esto también es algo muy de Perros con Coraje, cuestionar como el status quo, las interacciones que vemos, pero eso, que se cuestionen todo, que pregunten por qué esto es así y no es asá. Que observen a su alrededor cómo son sus interacciones, que observen a los demás, porque al final lo que vemos es solamente la punta del iceberg. Pero hay muchos temas bajo eso, ¿ya? Entonces, eso por un lado, que se cuestionen todo. Y por el lado de la educación canina, que eso no lo quiero dejar ahí aparte, que eduquen a sus perros, ¿ya? Que es importante que le enseñen cosas a su perro desde que llega a casa, que sean claros, que la comunicación sea fluida con los perros. Que no asuman, por ejemplo, que el perro se va a aprender a quedar solito, ¿ya? Eso lleva a todo un proceso de adaptación. Sucede mucho también que la gente sale, adopta un perro, lo deja solo y después empieza a tener problemas con la separación. Así es. Entonces también ahí tener un poco de empatía con los perros y educarlos, incluir a la familia, a todo el núcleo familiar en eso, a los niños, a los papás, para que al final también sea una actividad divertida, que no sea así como es mi momento de educar al perro, sino que sea como una actividad en conjunto entre todos. Javiera, gracias. Mil gracias por visitar nuestro programa, en nuestro segundo programa recién. Así que gracias, Javiera. De verdad que ha sido muy bonito poder hablar. Me encanta hablar de estos temas que no son cotidianos, que no son triviales, que no son de poca importancia. Al contrario, cada vez tenemos que concientizarnos mucho más de la importancia del bienestar animal. Así que, Javiera, infinitas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo pasé súper bien. Qué bueno, yo también. Tenemos que hablar de gatos después. Sí, por favor. Sí. De eso sí que yo sé mucho. Oye, Javiera, los invitamos a conocer entonces el Instagram, Perros con Coraje. Perros con Coraje. ¿Cierto? Sigan ahí a nuestra querida Javiera. Gracias, Javiera. Gracias. Oye, y antes de despedirnos, porque ya vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy, les quiero contar con mucha felicidad que tenemos una nueva alianza, fíjense, con Editorial USACH, a quienes les mandamos un gran abrazo. Librería Editorial USACH se une a Somos Expertas Nuestra Voz y nos va a estar regalando algunos libros. Así es que vamos a promocionar el primer libro que va a estar ahí para que tú participes por ganarte este libro, que yo lo tengo acá en mis manos. Está hermoso, además. Se llama Amasijo, de Marta Brunet.
Amasijo de Marta Brunet, de nuestra querida editorial USACH. Fíjense que esta es una novela reeditada desde su publicación original, que sigue la historia de una madre posesiva y su hijo, cuya vida queda inevitablemente marcada por esta relación. El joven, tras quedar huérfano y despojado de las ataduras de su madre, emprende un viaje interno para conocerse a sí mismo y su sexualidad. Está interesante esta novela, que te la puedes ganar, ¿ah? Tienes que participar ahí en nuestro Instagram, @RadioUSACH, y lo vamos a estar sorteando toda la semana. Quédate atento y atenta, porque después de este capítulo vas a estar ahí sorteando este libro completamente gratis de nuestra querida editorial USACH. Revisa también las redes sociales de editorial USACH y la página web, porque hay libros que no vas a encontrar en otras editoriales. No solamente hay libros académicos, porque mucha gente cree que la editorial del USACH solo tiene libros académicos. No, novelas, de ciencia ficción. Así es que agradecida de nuestra querida editorial USACH. Participa por este libro que vamos a sortear. Y ahora sí, nos despedimos. Lamentablemente ha llegado el fin de nuestro querido programa Somos Expertas, Nuestra Voz. Recuerda que el programa va a quedar en YouTube y también lo vas a poder revisar las veces que tú quieras ahí por el Instagram de Radio USACH. Nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo lugar. Que esté muy bien. Aquí finaliza Somos Expertas, Nuestra Voz. Revisa todos los capítulos de nuestro programa en YouTube y Spotify. Radio USACH, nuevas voces.